Se despertaron. Se despertaron y se fugaron. Se fueron debajo.
me olvidó. Sencillo, uno fugado, se fugó. Bien, ¿cómo se sienten? ¿Entendieron? ¿Comprendimos el primer bloque, el primer encuentro sobre el amor de Dios? Bien. Hay otra realidad de la que, o sobre la cual vamos a meditar ahora, y es el pecado. Hago la misma pregunta que al principio, o sea, en la misma tónica. Levanta la mano, ¿quién ha escuchado hablar del pecado? Ahora, otra pregunta. Puede ser que alguien no haya levantado la mano porque no quiso hablar del pecado, pero levantar la mano, ¿quién ha experimentado el pecado? Levanta la mano. Bien. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien sabe qué es el pecado? Estar en contra de Dios, hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Alejarnos de Dios. Desobediencia. ¿A qué? A Dios. ¿Qué nombre? Dígame. Tiene que hablarme duro, pero si me sordo, eso no lo voy a ocurrir. Caer en la tentación. Bien. El pecado es la transgresión a una ley divina. Vamos a verlo así, sencillo. Eso resume todo lo que dijeron. ¿Ok? La transgresión a una ley divina. Pero vamos a hablar desde el principio. Vamos a hablar de el pecado. Si digo que desde el principio sería el pecado original. A ver. Voy a explicar, fíjense esto que voy a explicar que sirve o nos va a servir para la meditación de esta temática y de las próximas. Dios creó a Adán y a Eva. A una acotación. Dios creó a Adán, no creó a Adán y a Esteban, no. Adán y Eva. ¿Ok? Hombre, varón y mujer. Hombre, porque el hombre involucra ambos sexos, ¿no? Varón y mujer. Ok, los creó. ¿Los colocó dónde? En el jardín del Edén o paraíso. Colocó en el jardín del Edén. ¿Para qué? Y sin hacer nada. ¿Usted se imagina cómo estuviese Adán de gordo y panzón si hubiese pasado desde que yo lo creo hasta ahorita sin hacer nada? No, bueno, Adán no, nada más, no. Eva también. ¿Para qué los coloca Dios allí, en el Edén? Aquí. ¿Felices cómo? ¿Haciendo qué? ¿Y ya? ¿Familia? Para que vieran familia. No, la familia no. Porque el sexo es pecado. No puede tener familia. ¿Eh? ¿No es pecado?
Excelente. Multiplíquense y llenen la tierra. Y yo sabía que lo que había creado, yo sabía que nos íbamos a multiplicar todos los elementos. ¿Ok? Yo quiero un fuerte aplauso para estos dos próceres que acaban de llegar. Chalayados. Tengo 4 acompañantes pertenecientes a un movimiento llamado Águilas del Fuego. Después hablamos de eso. Entonces Dios creó a Adán y a Eva para que fuesen felices, estuviesen en el jardín del Edén. Pero hay una canción, no sé si es de los pillos, de esas que escuchaban ustedes cuando eran chamos. Dice, yo no trabajo porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso. No la cantaron, la bailaron también. Ok. Eso es falso. Dios no hizo el trabajo como castigo. Dios puso a Adán y Eva allí. ¿Para qué? Para que trabajando lograran la perfección como criatura. Ojo, la perfección como criatura. No era que más ser perfecto igual que Dios. Pero ellos debían tener su familia, esforzarse, claro, con algo que se llama dones preternaturales. Es decir, ellos tenían el don de la impatibilidad, no sufrían. La ciencia infusa tenía un conocimiento superior al que tenemos ahora, como el de los ángeles. Y la inmortalidad. Se llaman dones preternaturales. Estos dones los tenía el ser humano desde el principio. Y Dios le dijo a Adán y Eva, bueno, que van a estar tranquilos, van a trabajar, van a hacer todo, se van a esforzar diariamente para alcanzar la perfección como criatura. Pero Eva terminó los quehaceres temprano y se fue a caminar por el bosque. Y como la mujer no puede estar callada, pues consiguió con quien hablar. Y se consiguió a la serpiente. Y empezó a echar cuento con ella. Voy a hablar con Adán. Hablamos con la serpiente. Y la serpiente, fíjense la oferta que le hace. Dice, chama, come una frutita. No, porque Dios dijo que no. Y entonces la serpiente, ¿por qué? Escuchen bien, una de las tentaciones. Fíjense que esa tentación va fraccionada. La tentación que le hace la serpiente va fraccionada. La tentación viene hacia la libertad. ¿Pero por qué? Porque Dios le dijo eso. Tú eres una persona libre, puedes hacer lo que quieras. ¿Puedes probarlo? No, Él dijo que no. Entonces la serpiente va un paso más adelante y dice, bien, lo que pasa, entonces la razón del pecado justifica la tentación. Dice, lo que pasa es que Dios sabe que si comes del fruto, llegarás a ser como Él. Entonces Eva se le prendió el bombillo y dijo, bueno, pero ya va. Es lo mismo que me está ofreciendo Dios. Lo que pasa es que simplemente me está pidiendo una mordidita. En cambio Dios me está pidiendo toda una vida de trabajo para poder llegar allá. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Se fueron por lo fácil. Entonces Dios crea, fíjense bien porque este concepto nos va a servir para el otro encuentro. Dios crea al ser, miren acá, Dios crea al ser humano a este nivel de perfección, para que él continuamente se fuese elevando hacia él hasta alcanzar la perfección de criatura. ¿Me van entendiendo, no? ¿Sí o no? ¿Aquí me van entendiendo este bloque? ¿Aquí? No están entendiendo más aquí. ¿Aquí están entendiendo? Sí.
¿Aquí están entendiendo? No, ¿aquí están entendiendo? ¿Aquí? Entonces, Dios crea al ser humano a este nivel de perfección, con los dones preternaturales, la presencia del Ruach, del Espíritu Santo, para que Él se fuese elevando a través de un trabajo continuo, familiar, hasta llegar a la perfección como criatura. Ahora bien, ¿cómo se llama este proceso de elevación? Sí, pero no. Sí, pero no. Es otro punto. ¿Cómo se llama este proceso de elevación? Lo que fue una pregunta que me conseguí. Salvación. La palabra salvación viene del término latín salutis, es decir, salud. Entonces, que dice, cuando tenemos salud, tenemos todo, ¿no? Bueno, la palabra salvación sustancialmente se refiere a la salud. Entonces, este proceso de elevación, de perfeccionamiento en el ser humano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Salvación. Entonces, mientras estaba dando este proceso de elevación, vino Eva y cayó en la tentación e interrumpió este proceso. No solamente lo interrumpió, lo frenó, no, sino entonces el ser humano, dijimos que Dios lo había creado a un nivel de perfección, ¿no? Ahora el ser humano cayó, por eso se llama caída, cayó por debajo de cómo había sido creado, ¿ok? Entonces, ¿por qué por debajo? Porque ya no tiene los dones preternaturales, ya no tiene la impasibilidad, ya no tiene la ciencia infusa, ya no tiene la inmortalidad. Entonces ahora sí sufre, ahora no tiene un conocimiento total de la realidad y ahora sí muere. Porque Dios lo castigó, no, Dios no castigó al ser humano con la muerte, Dios le advirtió, no comas el fruto, porque si comes, morirás sin remedio. Dios no le dijo, mira, si me desobedeces, yo te voy a matar, yo te voy a condenar. No. Entonces, Eva interrumpe este proceso. Entonces, a partir de ahora, la naturaleza humana se llama naturaleza caída. Caímos en lo que desde entonces conocemos como el pecado original, con el que fuimos sellados todos. Entonces, a partir de aquí hay una realidad emergente en nuestra naturaleza humana que se llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Esto, les voy a poner un ejemplo. Brandon, ven acá. Esto es la concupiscencia. Él es un ser humano, aunque no parezca, él es un ser humano y yo soy la concupiscencia. Esto, no esto usted, no, esto. Vamos a poner que esto sea el pecado. ¿Ok? Esto es el pecado. Gabriel, ven acá. Apúrese. Él va a representar, no va a decir esto es, no. Él va a representar la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, si lo perdonan. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Yo soy la concupiscencia, en sentido figurado. Él es una persona, yo soy la concupiscencia, aquello es el pecado. Entonces, yo lo empujo hacia allá, ¿ok? Para que él lo busque desde la voluntad. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo ayuda, no lo obliga. Lo ayuda a que piense, entonces cada paso que él da, el Espíritu Santo, no lo obliga. Vamos a hacer una demostración ahora. Yo soy la concupiscencia. ¿Usted comió? Yo soy la concupiscencia, pero no sea tan regalado. Espérense. Eso es que vive en el confesionario. Yo soy la concupiscencia, entonces el Espíritu Santo, despierte, venga.
Entonces yo lo voy empujando, pero no tan fuerte. Porque la concupiscencia empuja, el Espíritu Santo no empuja. Empuja, lo ayuda, le dice que no. Entonces, esto es la concupiscencia. ¿Qué ocurrió? Ya váyase. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Desde el pecado original emergió en nosotros esta realidad concupiscible, la tendencia a partir de allí natural al pecado. Entonces, por eso es que el pecado nos gusta. Por eso es que soy débil. No usted es débil, es que a usted le gusta chismear. A usted le gusta. Porque eso, a partir del pecado original, se convirtió en una realidad antropológica. ¿Ok? Ahora bien, ¿somos nosotros hoy causales del pecado original? No somos causales. Vivimos las consecuencias como humanidad. Pero hay otra dimensionalidad del pecado, que el pecado grave, o la clasificación del pecado. El pecado grave y el pecado venial. Pecado grave o pecado mortal es aquel que indiscutiblemente, escuchen esta palabra que es clave, objetivamente me conduce a la condenación. Objetivamente. Esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque la Iglesia, a través del magisterio, la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, la tradición, nos enseña que el pecado mortal nos lleva al pecado por revelación divina. Entonces, esa es la realidad objetiva. Pero les voy a poner un ejemplo para que sea más entendible. Nosotros como Iglesia, la jerarquía, a través de un proceso legal, administrativo, canónico, puede definir quién se ha salvado. Por ejemplo, los santos. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo. San Felipe Neri, mi patrono, San Juan de Capistrano, San Ignacio de Loyola. Podemos decir que ellos se han salvado y por eso son santos. Y entonces existe dentro de la Iglesia algo que se llama santoral. Es la lista de los santos. Pero la Iglesia no tiene algo, es la lista de los condenados. No sé si se ha fijado en eso. No existe una lista donde diga, esto está en el infierno. ¿Por qué? Porque objetivamente la Iglesia, la revelación divina nos enseña que el suicidio, el homicidio, el adulterio son pecados de condenación. Pero allí viene vamos a decirlo así, la dimensionalidad subjetiva de Dios, en que Él aplica la misericordia al pecador. ¿Ok? Entonces, Padre, pero es que se suicidó y por lo tanto está en el infierno. No podemos afirmar. No se puede afirmar. Por eso, objetivamente, un pecado mortal es aquel que nos lleva a la condenación. Pero entran otros factores, muchísimos factores. El factor, por ejemplo, hay una psicología. El factor programativo paradigmático de nosotros en nuestra estructura, desde la infancia, desde la maternidad, desde nuestra etapa prenatal incluso. Entonces, ¿cómo responder a ello? Lo haremos un poquito más adelante. Ahorita vamos a clasificar. Entonces, dijimos que el pecado está estructurado, clasificado el pecado mortal, que es el que nos conduce directamente a la condenación, objetivamente, y que rompe de manera tajante nuestra comunión con Dios. ¿Ok? Imagínense, vamos a hacer una analogía, la comunión como un cable eléctrico que lleva energía eléctrica de un punto A un punto B. En el punto B hay una lámpara, entonces yo corto y rompo
¿ok? El fluido energético. Eso pasa con el pecado mortal, rompe mi comunión directa con Dios. El pecado venial fractura la comunión con Dios, pero no la rompe y no me lleva a la condenación, porque son pecados de menor escala. Es decir, que no han tenido un efecto o una consecuencia o consecuencias drásticas para el alma, para quien la comete o para otra persona. Ahora bien, hay una realidad propia en el pecado, y es que para que haya pecado grave también yo tengo que tener conocimiento de materia moral, es decir, yo tengo que saber qué es un pecado. Tengo que hacerlo, o sea, tengo el conocimiento, ¿okay? Conocimiento moral, conocimiento de materia moral, tengo el conocimiento que hacer es pecado, lo ejecuto, ¿okay? Acción, ¿okay? Y deseo hacerlo, que la intención. Si están esas tres cosas, hay pecado mortal de manera indiscutible. Conocimiento, consentimiento, es decir, la intención, el deseo de hacerlo, y la ejecución. Si falta uno, se convierte en pecado leve. ¿Okay? Ahora bien, el pecado tiene otras realidades vinculantes. Por ejemplo, ¿el pecador es culpable, sí o no? ¿El pecador es culpable, sí o no? El pecador es culpable. El pecador es culpable. Entonces, ya vamos a hablar de él. Entonces está el pecado, que es la acción. Está la culpa y está la pena. Vamos a hablar a nivel legal. Cuando usted comete un delito, está, aparte de los móviles y de todo esto, está la acción concreta, el delito como tal. Llámese robo, por ejemplo, o extorsión. Ok, entonces a través de un proceso jurídico, judicial, se determina si usted es culpable o no. ¿Ok? Y después viene algo que se llama pena, que se ejecuta a través de una condena. Es decir, esa pena que le corresponde a usted por ser culpable, la paga con 5 o 10 años de prisión. Entonces, vamos a llevarlo otra vez a nuestro plano espiritual, teológico, moral. Está el pecado. El pecado produce una culpa, ¿ok? En el ser humano. Ahora, viene la pena, que es, si el pecado es mortal, la pena que vale la condenación eterna. Si el pecado es mortal, pero confesado, usted acumula pena porque usted es culpable. Padre, pero es que ya lo confesó, el pecado quedó borrado. Sí, el pecado quedó borrado, pero la pena no. Por eso es que usted tiene que cumplir la penitencia y por eso es que usted va al purgatorio para pagar la cuota de responsabilidad. Si me van siguiendo, ¿no? Hay gente que no, es que solo confesarme ya no me voy al purgatorio, no. Es que se va acumulando penas y para disminuir las penas del purgatorio, pues se le pone una penitencia en la confesión. Por eso se hacen obras de caridad, para disminuir las penas del purgatorio. Ahora bien, ¿me van siguiendo, no? ¿Sí o no? Sí. Yo siento que no, me da como temor. Ok, ahora bien, hay algo importante en esto del pecado. Dijimos que el proceso de salvación se interrumpió, de elevación hacia Dios se interrumpió. Ahora, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo hago ahora para rescatar al ser humano? A partir de un proceso diferente, con el mismo efecto, con la misma consecuencia. Ahora, Dios actúa a través de su Hijo, cambia el método, por así decirlo. Ahora el proceso se llama redención.
que significa rescate. Entonces ahora Dios tiene que rescatar al hombre, sacarlo de donde había caído. Entonces en este rescate, pero ¿quién puede rescatar al hombre? Les voy a poner otro ejemplo rápido. Bueno, cuando el hombre peca, quedó en lo que es sustancialmente, ontológicamente incapaz de hacer cualquier cosa por su salvación y por la de otro. No podía, porque ontológica, sustancialmente y moralmente quedó incapacitado. Diríamos en lenguaje coloquial, fregado. Ahora, ¿se acuerdan lo que les hablé de pecado, culpa y pena? Entonces, vamos a poner el esquema en el pecado original. En el pecado, ¿Adán y Eva cometieron pecado, sí o no? Sí. Ok. ¿Son culpables, sí o no? Sí. ¿Les tocó una pena, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Cuál es la pena? La condenación eterna. No la de ellos solamente, sino la del género humano. ¿Ok? Ahora, Adán y Eva podían pagar esa pena, ¿no? ¿Cómo? Pero debían hacerlo. Usted, se me va ahorita la frase, para que alguien, la fianza, ¿no? Pagar la fianza, ¿no? Usted le toca 2 años de cárcel, pero usted paga una fianza y usted sale bajo condición, ¿no? Ok, ¿cómo Adán pagaba la fianza para salir del infierno? No podía, pues no tenía cómo. Adán y Eva, hablando de los parientes. Entonces, respóndanme, el hombre, el ser humano, ¿debía pagar la pena, sí o no? Ay, qué amo. ¿El hombre debía pagar la pena, sí o no? Sí. ¿Tenía cómo? ¿Podía cómo? ¿Sí o no? No podía. Ahora, voy para el otro punto. Dios, ¿cometió pecado? No. ¿Era culpable del pecado de Adán y Eva? No. ¿Debía pagar la pena? No. Escuchen, ahora, ¿podía Dios pagar la pena? ¿Tenía cómo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces nos encontramos frente a una realidad interesante. Un hombre que debe, pero que no puede, y un Dios que puede, pero que no debe. Entonces, ¿qué hizo? Unió las dos naturalezas. Un hombre que deba y un Dios que pueda. Encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en Cristo Jesús. Y allí comienza el proceso de redención. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí, entonces, en Jesucristo tenemos un hombre que debe pagar y que es culpable, porque así como nos lo enseña Pablo, Dios lo hizo culpable. Y un Dios que tiene todo el poder para hacerlo. Esta unión de estas dos naturalezas se llama unión hipostática, y allí se da el proceso de redención del género humano. Todo esto a causa del pecado. Ahora, ya viendo esto, el pecado y las consecuencias que son la muerte, el pecado ha dejado sellos en nuestra alma, y que en el caso del pecado original ha sido un sello que ha permanecido y permanecerá. Está también el tema de la libertad. Entonces, la concupiscencia, como le decía ahora, nos impulsa al pecado, pero están los auxilios del Espíritu Santo que no me obligan, me auxilian, me ayudan. Y por otra parte están las facultades humanas, por ejemplo, la libertad. Padre, lo que pasa es que yo soy débil. Sí, usted es débil. Padre, lo que pasa es que caí en la tentación. Hay 2 maneras de pecar, señores, jóvenes. 2 maneras de pecar. Una,
de manera ciertamente involuntaria. Usted accidentalmente cayó en un pecado, no planificado. Señores, hermanitos míos, jóvenes todos, eso representa si acaso, el 5% de nuestros pecados. El otro 98% es buscado, premeditado, no solamente gustado, degustado. Usted busca, padre, pero es que yo no puedo, si puedo. No quiere, es otra cosa. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para evitar el pecado. Si usted es infiel a su esposa, ¿cómo evita la infidelidad? Pues no viendo a otra mujer. O no viendo a otro hombre, porque la maleta me pega ancho. Si usted roba, pues la solución es no robar. Parte desde la libertad. Entonces el pecado también, como el amor, es una elección en la mayoría de los casos. Por eso es que somos culpables, ¿sí o no? Sí. Si una persona comete un pecado drogado, hay una tendencia que resurgió nuevamente, tratando de acreditar, o mejor dicho, restar responsabilidad sobre alguien que ha cometido un delito, en este caso un pecado, en estado de drogado. Entonces la pregunta de la moral es si es culpable o no. Sí es culpable. Por tanto de drogarse sabía que. Entonces es irresponsable, es culpable. Aplica la pena. Entonces el pecado, como les decía, rompe nuestra comunión con Dios. Si es genial, la fractura. Dejemos, por el amor de Cristo, ya viendo toda esta estructura de lo que es el pecado, las consecuencias, de dónde viene y todo eso, dejemos de adornar el pecado. Nos gusta adornar el pecado. No, padre, lo que pasa es que usted sabe que entonces uno es débil y entonces vi una cosita y la agarré. No, usted robó, punto. Suena feo, y más feo fue que lo hiciera. Padre, lo que pasa es que vi un hombre que cometió adulterio, punto. Padre, entonces, no una mentirita blanca, es que cuando yo estoy confesando, si usted alguna vez se confiesa conmigo y me dice que dijo una mentirita blanca, le voy a dar con la bota. Con estas. No hay mentiritas blancas, la bota. Las mentiritas no tienen colores, la mentira es mentira y punto. Padre, digo una mentira, blanquita, no, porque usted es un cobarde. Y punto, porque no digo llegué tarde porque me quedé dormido. No es que haya cosas, que esto, que lo otro. ¿Cierto, Brando? ¿Cierto, Gabriel? Punto. Lo hice por esto, lo hice por aquello. Pasa mucho en nuestra vida militar. Pasa mucho, el cadete asustado, ya no, lo que pasa es que entonces empieza a decir, no, lo hice por esto. Y pum. Bueno, entonces lo digamos. Y ya. Es que robé por necesidad. No, por necesidad se trabaja. Por necesidad usted se levanta de madrugada, por 6 de la mañana, se echa un baño, si se baña, si no se baña, sale sin bañarse y se pone a trabajar. Regresa a su casa y no es que robé, no, robó por sinvergüenza, robó porque es un ladrón. Punto. Mitificamos el pecado. No, padre, no, está la otra. Entonces, padre, es que eso no es malo. Esa es otra que me ve. Yo tengo una vena aquí.
Yo no sé, ella tiene vida propia. Entonces, cuando me dicen eso, ella parece un pavo real. Ese tipo de cosas. O sea, me identifican, no, padre, lo que pasa es que eso no es malo. Es que no, la otra. Entonces me brotan dos. Es que yo creo. ¿Qué me importa a mí lo que usted crea? Está mal, y punto. Es que mi papá me enseñó, no me importa. No importa si su papá se lo enseñó, si su mamá se lo enseñó, está mal, y punto. El hecho que usted lo haga, no le resta maldad moral. Entonces, punto. La otra, una señora en un lugar de La Mancha, en algún tallo recién ordenado, no hace mucho tampoco, viene y me dice, padre, empieza a confesarse la señora. No era ni tan señora. Yo no sé si yo lo tengo estresado, usted me tiene estresado a mí. Entonces viene la señora y me dice, bueno, sus pecados, de la madera. Y la señora me dice todos sus pecados. Y al final, después de la confesión, me dice, bueno, padre, y hay otra cosita. Sí, dígame, pero eso no es malo. Y bueno, dígame, y bueno, si está malo o no. Bueno, padre, es que le fui infiel a mi esposa. Pero eso no está malo. Y yo, ok. Escuchen bien esto. Porque todas mis amigas lo hacen. Y yo, grupito de amigas. Y yo dije, que no fue una vez. Varias veces, una, muchas veces con las mismas personas, no, fue muchas veces con muchas personas. Hay varios acá. Entonces dije, era una cosita y no era malo, porque sus amigas lo hacían porque lo hacía todo el mundo. Y aquí viene el otro error social. Escuchen bien esto. Una cosa es lo normal. Y la pregunta, ¿es normal que en Venezuela o Latinoamérica, por nuestra cultura machista, el esposo le pegue cacho a la esposa? ¿Eso es normal en nuestra cultura latinoamericana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En nuestra cultura, la infidelidad ¿es normal? ¿Sí o no? Sí. Voy. ¿Qué pasa? Hay una confusión de conceptos. Lo normal es lo que se apega a la norma. Eso es lo normal. Lo común es lo que hace todo el mundo. No importa si todo el mundo lo hace. El hecho que la mayoría lo haga no cambia la sustancialidad del objeto moral o de la realidad moral. Si es malo, es malo. Es que todo el mundo roba. Y por eso es normal, no es común. Sigue siendo contraproducente, sigue siendo normal. El homicidio, el robo. Fíjense que todos los mandamientos tratan de estudiar una realidad humana. Entonces hay que nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos que clarificar bien y estar muy, pero muy claro entre lo que es normal y lo que es común. Y que no importa cuál sea mi criterio frente a una realidad de pecado. Si es pecado y punto. No, es que eso era antes, padre, que era pecado. Ahorita no es pecado. No, si era pecado antes, es pecado hoy y seguirá siendo pecado siempre. Ahora, el otro punto es algo que tenemos que tener en cuenta. Con el pecado, ¿ofendemos sí o no a Dios? Sí. Quiero que le respondan con fuerza. ¿Sí o no? Sí. Les voy a dar Dios es
es un ser perfecto, puro, trascendente. No me venga usted a decir que sus acciones van a atentar contra la sustancialidad de Dios. ¿Okay? ¿Cómo usted, un ser, no voy a decir usted porque quizás alguno se vaya a ofender, yo, un ser tan limitado, tan miserable, puede ofender la magnitud del Todopoderoso, del Omnipotente, del que todo lo creó? Pero ¿en qué cabeza cabe? No sea tan igualado. Pero hay algo. Dios nos dio una serie de normas. Entonces, cuando yo cometo un pecado, ojo, no es que Dios se pone a llorar porque usted cometió un pecado. No es que usted atentó contra la sustancialidad de Dios porque usted cometió un pecado. No, usted infringió una norma de Dios. Entonces atentó contra su voluntad, contra lo que Él quiere, no contra lo que Él es. Ahora viene el otro punto. En cada uno de nosotros está la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí. Ahora, cuando usted comete un pecado, ¿usted ofende a quién? Se ofende a sí mismo, su naturaleza. O en su defecto, ofende a su prójimo. ¿Ok? Porque usted a Dios no lo puede robar, usted a Dios no le puede envidiar, usted a Dios no puede, usted a Dios no puede. Pecados. Fíjense que los mandamientos son de orden social, en su mayoría. Lo que se refiere a Dios es en cuanto a nuestra relación con Dios. Punto. Entonces, el mandamiento custodia mi integridad como ser humano. Escuchen esto. Y la presencia de Dios en cada uno. Eso sí lo daño cuando cometo un pecado. Entonces, cuando cometo un pecado, daño la presencia de Dios en mi cuerpo, en mi existencia, desde un punto de vista histórico también, de quienes perduran en el pecado, y daño la presencia de Dios en el otro cuando lo daño. Entonces, cuando cometo un pecado, atento contra la voluntad de Dios desde el principio sustancial y fundamental del bien, y por otra parte, atento contra mi naturaleza humana, o contra la naturaleza humana sobre otra persona. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo rápido. Nosotros, los seres humanos, cuando somos engendrados, somos como estamos hablando. ¿Ok? En el momento mismo de la concepción. Esta hoja blanca se unieron los dos gametos, el espermatozoide con el óvulo, surgió algo que se llama cigoto. En ese mismo momento, Dios imprime alma humana. Comienza la madre a transmitir al cigoto, al feto, ya luego, sus emociones, sus experiencias, y comienza desde las emociones negativas, incluyendo el pecado, después el niño nace y comienza a experimentar su realidad de mundo, comienza a palpar el mundo.
Quizás un papá que abandona, un papá que no es cariñoso, una mamá que descuida. Va a la escuela, comienza a sufrir desprecio, quizás por alguna condición física. Su conciencia comienza a fortificarse, idea de bien y de mal. Comienza a cometer algunas faltas de desobediencia. Y después, en el uso de su libertad, comienza a experimentar algo que se llama pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Este es su alma, esto. Bueno, no es, era un poquito más oscuro, ¿no? Lo que yo quería. Y después hacemos de nuestra alma esto. ¿Ok? Usted se imagina, y sí, el pecado nos rompe. Quizás no es suyo. A veces nos rompe el pecado de nuestros padres. Si un papá me abandona, interiormente estoy roto. Si una mamá me abandona, interiormente estoy roto. El pecado de otro también me afecta. Si tengo un entorno familiar violento, ese pecado me va a romper. Y después vienen mis elecciones personales que también me van rompiendo. Entonces, mientras más pecado, más fractura interior. Y ciertamente, escuchen bien algo, yo me puedo confesar y el pecado va a quedar borrado, pero las cicatrices van a permanecer. Entonces, y esta es la otra, cuando yo decido abrazar el pecado y hacer lo mío, entonces le hago eco al alma. Y no es un juego. Yo siempre me he preguntado algo, ¿cómo sería mi cara si yo llegase a ver mi alma? Pongo este ejemplo y con esto cierro. Ya voy. Con esto cierro. Ellos conocen el ejemplo. Imagínense usted que pasase un mes sin bañarse, sin lavarse la boca, sin cortarse las uñas, sin afeitarse, naturalmente sin usar desodorante, porque hay gente que usa desodorante y colonia, pero no se baña. Entonces, sin desodorante, sin nada de esas cosas, sin bañarse, un mes, haciendo sus labores diarias, pues no estar en un cuarto en una manera acondicionada, no, en sus labores diarias, salir, trae ese calor hermoso que está haciendo estos días. Bueno, acá en Caracas la temperatura es un poco fuerte, pero ese calor sabroso de la gente de los valles del Tuy, por ejemplo. Un mes sin bañarse, sin cambiarse la ropa, sin nada. ¿Usted se imagina eso? Si hay gente que se añeja a las 2 horas de haberse bañado, imagínense un mes. Pero pasamos con 2 años sin confesar. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, o no hemos desarrollado la capacidad de ver, de oler nuestra alma. ¿Cuánta podredumbre podrá haber allí? ¿Por qué no nos bañamos? Entonces hay gente que dice, no, padre, ¿para qué me voy a confesar yo?
si volvería a seguir pecando, ¿no? ¿Sí o no? Apliquen esto mismo del baño al albergue. Bueno, entonces podrían decir, bueno, ¿para qué me voy a bañar si mañana no voy a estar sudado otra vez? No, usted no se vaya porque mañana va a estar sudado o no. Usted se vaya para estar limpio ahora. Y entonces usted se confiesa para estar limpio en el momento. Si en el proceso, por su debilidad, cayó en pecado otra vez, se vuelve a confesar con contrición, naturalmente, no por hobby. Porque al día siguiente, o en la tarde de ese mismo día, o a las horas, se ensucia, suda, o lo que sea, se va a bañar. Y el otro punto, que justifican, quizás no ustedes, pero para que también sean sólidos de la información. No, yo no le confieso con los curas porque esos son más pecadores que yo. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. Y si no lo han escuchado, lo dijeron en algún momento. No, esos tipos son más pecadores que yo, porque eso es problema suyo. Antes de hablar, otra cosa. A mí no me estresa, me molesta con A. Y es cuando la gente habla sin saber. Si usted va a abrir la boca, infórmese primero. No opine de lo que no conoce. Para usted opinar sobre la iglesia, para usted opinar sobre los sacramentos, estudie primero. Y después que usted estudie teología, viene y habla conmigo. No, entonces opinamos sin saber. No. Lo que pasa es que los curas somos asumiendo que eso es verdad. No. Usted no sabe que hay una realidad presente en el ministerio sacerdotal que se llama ex opera operato. Y que la condición moral del sacerdote no influye en la eficacia del sacramento porque es Cristo quien actúa en él y no él en Cristo. ¿No sabe usted que en el momento de la ejecución de un sacramento, de la administración de un sacramento, el sacerdote está actuando no solamente en persona Christi, sino ipso Christi, es decir, el mismísimo Cristo, en función y gracias a las propiedades del sacramento del orden sacerdotal? No, padre, no sabía. Entonces, no opine lo que no sabe. Infórmese. Fórmese y después opine. Nosotros hablamos mucho de predicamos a los evangélicos. ¿No? Que los evangélicos son gente. Sí, es cierto. En su doctrina, no lo han zafado. En su doctrina, no en la cabeza, en su doctrina. Pero nosotros, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros somos protestantes en potencia. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos ignoran las verdades de la fe. Porque el sacramento de la confesión es tan atacado. Porque cualquier pelele que usted vea por allí tiene un hijo y lo lleva a la iglesia para que el cura se lo bautice. Y si uno como párroco pone al diácono, se pone bravo, no, es que yo quiero que sea el padre, que lo bautice. Pero es el mismo que dice, no, yo no me confieso porque ese tipo es más pecador que yo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, para bautizar sí, pero para confesar no. ¿Por qué el demonio ataca tanto el sacramento de la reconciliación? Que es el sacramento que le quita las almas así. Satanás dura 1, 2, 10, 20, 40 años tratando de ganarse un alma, se la gana. Esta persona se arrepiente y en 5 minutos, por una absolución sacerdotal, se le devuelve la gracia y se le vuelven a abrir las puertas del cielo. Por eso al diablo no le gusta la confesión y por eso siembra en la mente, en el corazón de las personas, estas ideas contra el sacramento, que es para limpiar el pecado. ¿Cómo podemos hablar
del pecado sin hablar del sacramento de la reconciliación, naturalmente. Reciban el don del Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. No, padre, yo me confieso con un árbol. No, dígale al árbol que le bautice el muchacho. Dígale al árbol que lo case. No me confieso directamente con Dios, pero hay gente que se mete una idea en la cabeza. Si Dios quisiera lidiar con el género humano, no hubiese dejado al Papa, no hubiese dejado a los apóstoles, no hubiese utilizado a Moisés. Por eso es importante tener las ideas claras. Muy importante. Bien, Señor. El pecado nos rompe. El nuestro o el de otros. Por eso, todo pecado, por sus consecuencias, necesita un proceso de sanación. Todo pecado. Aunque digamos que no, todo pecado produce heridas en el alma. Repito, en las nuestras o en la de otros. Todo pecado acarrea también consecuencias humanas. No podemos separar la vida de fe de la vida del diario vivir, porque todo lo que es pecado, como le decía, es pecado porque nos hace daño a nosotros, no le hace daño a Dios. No le podemos hacer daño a Dios con nuestro pecado. Nos hacemos daño a nosotros. Por eso es importante pedir al Señor que renueve nuestra vida, que restaure nuestra vida desde el Espíritu Santo. Desde esta fuerza que viene de Él y que nos conduce a Él. Vamos a sentarnos bien, vamos a dejar las cositas que tengamos a un lado. Vamos a cerrar este encuentro con una oración. Si tiene sueño, póngase de pie. Pero si voy a pedir que cierre los ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Recuerden que lo que nos llevó al pecado fue la desobediencia, ¿no? Hay que cerrar los ojos para que no se distraigan. Pidámosle ya al final de este encuentro al Señor que perdone nuestros pecados, que desde la gracia de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, nos ayude también a ver con claridad nuestro pecado. Satanás no quiere que veas tu pecado. No lo quiere. Porque entonces si ves tu pecado te puedes arrepentir, lo puedes confesar, lo puedes enmendar. A él le conviene que ese pecado quede oculto, olvidado, o simplemente que no parezca pecado, disfrazándolo de otra cosa. Por eso, en este momento, es importante pedirle al Señor el don del discernimiento, de la sabiduría, para poder identificar mi pecado, no el de otros, el mío. Que me conceda el don de la templanza, que fortalezca la virtud de la templanza en mí, para poder enmendarlo. Que me conceda el don de la fortaleza para mantener mi propósito. Señor, te pedimos que sanes todos y cada una de las heridas que el pecado ha producido en mí. Te pido, Señor,
que sanen las heridas que mi pecado ha producido en otros, con mis rechazos, con mis malos tratos, con mis mentiras, con mis egoísmos, con mi falta de caridad. Señor, renueva sus almas, sus espíritus. Desde aquí, Señor, te pido por ellos. Y te pido, Señor, que envíes el don del Espíritu Santo a mi vida para que me renueves. Hoy, Señor, te pido que me hagas un hombre, una mujer nueva. Ayúdame a renovarme interiormente. Vamos a abrir nuestros ojos con este canto y con esta oración. Cerramos este segundo encuentro, esperando en Dios que produzca todo lo que hemos recibido, frutos buenos, abundantes y santos para nuestro diario vivir. Amén. Amén. Y con agua bendita, bendigo la alimento, vamos a compartir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho. Cuidado con las espinas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué sucede? Sucede cosas maravillosas.
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas.